اگر نگاه تو بی وقتی بیجی کردستان Women who suffered such horrendous crimes against them. Y es emocionante poder estar aquí, que nos hayan permitido entrar. El yazidismo, una de las religiones más antiguas, una religión ancestral. Su origen, varios siglos antes de Cristo. En su mayoría son kurdos, es la religión más antigua del pueblo kurdo. Cuentan con entre 500.000 y 1 millón de fieles. Es difícil de saber porque tras los últimos genocidios y también después de toda una historia de tanta persecución, de tanto daño hacia este pueblo, muchos de ellos han vivido en la sombra. Su dios, Yazda, pero ellos le rinden culto a la personificación de este mismo dios, llamado Malak Taus, un ángel caído, pero ellos lo representan como un pavo real. Desde el cristianismo, desde el islam, ven a esta figura como el demonio, como Lucifer, como Satán. Respecto al daño causado a este pueblo, hablamos de 74 genocidios registrados en los últimos 800 años. En torno a 2 millones de yazidis convertidos al Islam y más de 1 millón de yazidis asesinados. Y el gran problema es que nadie puede convertirse al yazidismo, nadie puede ingresar en esta religión si no se ha nacido en el seno, si no existe un vínculo de sangre. Por esto, la mayoría de información que nos puede llegar a Occidente no son más que interpretaciones, la mayoría indebidas, lo iremos explicando después, o suposiciones. Además, la mayoría también es tradición oral. Hablemos de la etimología, del significado de la palabra yazidi. Extremistas sunitas como los militantes del Estado Islámico y los militantes del ISIS creen que el nombre procede de Yazid bin Muayya, un antiguo e impopular califa de la dinastía de los Umayyad. Sin embargo, los estudios más recientes afirman que el nombre no tiene nada que ver con esta persona, con este califa, con Yazid, y tampoco con la ciudad persa de Yad. Según estos estudios, la palabra yazidi derivaría nada más y nada menos que del persa moderno. El término Ized, que significa deidad, significa ángel, y el término Izidis, que significa adoradores de esta deidad, adoradores de Dios, que es como ellos mismos se catalogan. Y antes de conocer y de explicar la historia de Malak Taus, ¿quién es Malak Taus? ¿Quién es este ángel caído? Hablemos del hermetismo de esta religión, por el cual mucha información no está documentada por esta transmisión oral. Esta religión a la cual, como ya explicaba, no se puede ingresar, tienes que haber nacido en el seno, tienes que tener vínculos de sangre, pero además es muy poco habitual que un yazidi se convierta a otra religión o simplemente que un yazidi salga de esta propia comunidad yazidi. Y esto me resulta realmente interesante. Los yazidis creen en la reencarnación, creen en la transmigración. Su alma se va transformando, va avanzando entre diferentes formas humanas. La única forma de ir purgando este alma, de ir limpiando su propio alma, es seguir renaciendo constantemente dentro de su propio entorno social. Por eso, dentro de la religión yazidi, a falta de un infierno, lo más duro que le puede ocurrir a un yazidi es que le expulsen de la comunidad. Esto significaría que su alma se estancara y no pudiera seguir progresando. Ahora bien, existen diferentes templos yazidis en la región, pero hay uno que es el templo yazidi por excelencia. Es el templo de Lales. Y allí es donde vamos a ir ahora. ازدی برای خود دنا رونای روزی و برای خود دنا و رونای دی بیجن رونای روزی رونای خودیا اگر نگاه تو بی وقتی بیجی کردستان ب ازدیای دیاره باغچه کی گلایا ازدینا مسلمانن کریستیانن جهونا صابی انا کاکینا ابن حمود کردستان دادجین کفن دا خوشی حوالی براتی زمانی وان ایکا حمل قلق بینه پس به هنده کاشی اف نویسترت عرب هاتینا
Entonces, ahora sí que sí, nos encontramos en el templo de Lales. Este es el más importante templo de los yazidis. Es como ir al Vaticano, es como ir a la Meca. Este lugar es verdaderamente importante, es verdaderamente sagrado y es emocionante poder estar aquí, que nos hayan permitido entrar. Y bueno, antes de escuchar a los propios yazidis, que esta va a ser la parte más importante, saber lo que piensan, saber lo que sienten, información realmente verídica, no interpretaciones ni suposiciones, como ya digo, pero os voy a explicar quién es Malak Taus, esta entidad a quien rinden culto y por qué, según al menos lo que sabemos desde Occidente, viene a ser un poco una contradicción. Yazda, el dios, envió a la tierra 7 arcángeles. Malak Taus era su favorito, era uno de estos 7 arcángeles. Llega un momento en que Yazda les reclama que vuelvan con polvo de la tierra para crear al primer hombre, lo que sería el Adán del cristianismo. Y Malak Taus se niega. Como ser divino creado, la propia luz de esta entidad, luz de este propio Dios, se niega a ponerse a las órdenes y al servicio del ser humano. Y este Malak Taus es al que rinden culto. Algunos se refirieron a este arcángel con el nombre de Shaitán, que para los árabes es Satán, es el demonio, y por esto también se llevaron a cabo estas malinterpretaciones sobre este culto. This 7 colors for the wishes. We make the knot. 7 color, it means to the 7 angels for the wishes. For all peoples, not for Yazidi only, for all peoples. This tomb is for Sheikh Hadi, fasted the hot 40 day in summer and the cold 40 day in winter for 20 years. When Yazidi peoples come around to the tomb 3 times. This country is for yesterday. There is only one family stay here and 2 priests and 1 nun. His job to put the candles to lighting the temple. Through these candles, the number of them is 365 candles every day before the sunset. To lighting the temple through the candles and put the light of the sun to the temple again. This month in April is holy month. About this, we don't get married in April because we believe the April is the beautiful month in the year. This stone is for the wishes. He has 3 times to try. If one time this fabric stopped on the stone, we believe her wishes is good. He closed her eyes. You have 3 times to try. In Yazidis community, we have the prince, Mir, we have Baba Sheikh, and we have 3 groups for Yazidi. We have Sheikh, we have Pir, we have Merit. Yazidi people stay in small village. All Yazidi village has 1 month to come to Lalish to see the prince, to see Baba Sheikh, and come with the bread and the yogurt to make the peace. All Yazidi people come to Lalish because we have baptism. You jump again. Ya, importante siempre, no se puede pisar en los arcos de las puertas. The ship of Nawa. We believe when this ship touched the high mountain, you see some place of the ship broke it. When the waters go to inside the ship, the black snake put himself in the place, in the wall, to save the peoples. All Yazidi peoples make baptism one time in his life. This man, he stay here every day, every time. He take the baby with her mother to inside. He takes some waters to wash the face of the baby. He asks the God to be a good man, good woman, not be a sick.
The family of the baby give the chocolate to some people come here. Only when the girls and the boy escape in the hand of the ISIS, we make baptism to him again. They came to the village and said, you have to convert to Islam or we will kill you. But what's happened is that this attack has hit such a broad swathe of the women in this community. Es importante para nosotros que haya justicia y es importante para los yazidí. Por eso es que los sobrevivientes se levantan, hablan, cuentan sus historias y testifican. قالك يجي تشتكى مرة تشبوي يعني زيادة بزحمة بو نتشتكي كيم بو تشتكنا معي كبسري معناهاتي اجبر روجا فرماني بو وهاتانا كده ماكاري يعني چند ريها باكي بالشربة ما تقول خاطرة خودي لازم مساعدة يكو دوبك النشبري بيترم بيل هابون أو هابون نكارين بين قالك مرة بون تقريبا بيشمتا أم صد زلام احتمال هابون ترك عربانا وسالونا مالشي دا خرابو شعال يبني بشتي سالون خرابوي باب مهاتا أباما تركتري دا بشتي إيهاتي نبقالك وداعش اللو فادي البيوان طلقة باردان باب مهاتا كشتن تركترا ما قلبي دستد مهار دوش كستن بلاتين هاردو دستن بلاتين نفسري مدن وهو تشنجك دريايا أوش بلاتينا بشتي كوسابوي هنا يعني ترمبيلك هاتم نزانن كيبون وانا مبرن امچونا گندکی شد شمال The ISIS is dark. The Yazidi religion, Yazidi people is light. The dark hated the light. The Yazidi people every time 72 genocide. The Yazidi don't hate people. The Yazidi don't kill. The Yazidis help all people. If ISIS hated Yazidi, killed all Yazidi. Only the man, the old woman. And now today we have 3,000 girls in the hand of the ISIS. Why ISIS don't kill him? Yazidi girls. Why don't kill him? His fathers died. ISIS killed him. His brothers, ISIS killed him. His husband, ISIS killed him. How she live? It's very, very difficult to live. هم شونا ميرجي هم شونا قوتي إيز لياشي من هيرا وهم خدمتا ديني جي وهم خدمتا لعرشي وقالك واجبات المجي زاغن بدري يا ما برانجا كيديا وكو جي يمن براستي جي مخو بخشا ونكس زاغن وكي مسيحيات دا قالك ديري تين هر ديري كيجي بركي بيششك تدا هبنو زيداترو هندا كيبتت جبالوي كيجي از باورت كم شو مدتا دانين وكو ازديا خير خوازت هر حموديانا طبي فرقو جدائي هر كسك جي زانت من روجه كيجي تعدل كسي نكري هم هر خلق تعدل ماتك ديسا جي ام ناكين هكا خلق باش ديسا ام ناكين تعدل Os dais cuenta, ¿no? Los yazidis son una de estas islas de resistencia, una religión que rinde culto también a las entidades de la naturaleza, el sol, la luna. Prácticamente son animistas, son los únicos probablemente que persisten en tierras del Islam. Sería como cuando conocimos a los Kalash en Pakistán, auténticas islas de resistencia. Y tras una historia de ser malentendidos, malinterpretados, perseguidos, ejecutados, decenas de genocidios en los últimos siglos. Today we have near to 1,000 children don't have father, don't have mother. Today we have near to 300,000 people stay in the camp. The child, and now you tell him, where is your house? He don't know. When people go to out, he don't come again. The girls or the boy. When you go to out the religion, the God
give you to one family, Christian family, it's not my job to change. This job is for the God. I want all people be a good. I want all people live a good life. I want all people has the big wishes, the good wishes, and the last one me. Why hate it? Because the dark hated the light. Lo que hacemos es un llamado a la justicia. Urgimos a los gobiernos, particularmente de los países de la región, a compartir responsabilidad por perseguir y traer a la justicia a esos individuos que cometieron los peores crímenes contra los yazidí. Me parece, realmente increíble cómo un pueblo que ha sufrido tanto, que ha sido tan perseguido, y no solo hace siglos, ayer mismo, incluso hoy en día todavía están en peligro, y nos reciben en su templo, con su gente, un día de festivo como era hoy, ya lo estáis viendo, con una sonrisa en la cara, contando su historia, abriendo las puertas de su templo y contándonos en lo que ellos creen, por qué creen en eso. Es realmente emocionante. Además, sabéis que a mí las culturas, las religiones ancestrales, milenarias, animistas, me interesan muchísimo. Y esta historia me ha parecido, además de impactante y trágica, realmente interesante. Ellos mismos nos decían, de no ser por el gobierno kurdo, recordemos que el gobierno del Kurdistán, con las fuerzas armadas del Kurdistán, la Peshmerga, siguen manteniendo una dura y sangrienta guerra para defender los territorios en estos momentos frente al ISIS. Hay miles y miles de yazidis que, como nos explicaban, han tenido que emigrar, se han visto forzados a migrar a países de todo el mundo y no vuelven porque el peligro sigue presente. Se les malentiende, se les malinterpreta desde cualquier religión y sociedad del mundo. No solo se les malinterpreta, sino que se les ataca. Y qué decir también de los campos de refugiados que sigue habiendo, de estas mujeres, marido asesinado, padres asesinados, hermanas, las mujeres de la familia, asesinadas o secuestradas. Qué vida, qué paz puede tener una mujer o una persona en estas condiciones. Entonces, una vez más, realmente agradecido con el pueblo yazidí, con cómo nos han tratado, nos han sonreído, nos han explicado, mostrado, abierto las puertas a sus creencias, a su fe. Y ahora, y antes de despedirme, hablemos de los intereses reales del ISIS en los yazidis y en estas tierras. Se habla de odio hacia el pueblo yazidí, la religión, no la comprenden, la odian, les quieren asesinar. Nos decían ellos, si de verdad nos odian tanto, ¿por qué a las mujeres jóvenes y guapas no las matan? Tal vez tenga que ver el hecho de que, como nos han dicho, no se concibe el matrimonio yazidí con alguien que no sea yazidí. No hablemos de endogamia como tal, porque existen 3 grupos y realizan esta mezcla genética, digamos, entre estos 3 grupos. Pero ellos, si no son yazidí, no pueden optar, es inalcanzable una mujer yazidí para ellos. Tal vez por esto exista otro interés en el aspecto de la mujer, en el aspecto sexual, y se ha visto por las consecuencias que tuvo después en las mujeres. Y no solo esto, ¿sabéis qué es lo que tengo detrás? Son pozos de petróleo. Estamos literalmente a 200 metros del templo de Lales. Todo esto es una reserva de petróleo bestial. Estamos sobre petróleo. Y aquí lo estáis viendo, varios pozos de petróleo hemos visto en el camino, y esta es realmente otra de las razones. Estos probablemente sean los verdaderos intereses ocultos del ISIS en el pueblo y en las tierras de los yazidis. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante y sobre todo que de una vez por todas hayamos podido entender y comprender quiénes son los yazidis y por qué viven y piensan de esta forma, por qué tienen fe en lo que ellos tienen fe. Con esto me despido, una historia, como digo, interesante y a su vez trágica. Este además no va a ser el último vídeo en el Kurdistán, todavía queda uno más, así que hoy descansamos en Erbil y mañana nos dirigiremos hacia Suleimani, la otra ciudad más importante del territorio. Hasta la próxima.